La novela Pedro Páramo, escrita por el autor mexicano Juan Rulfo y publicada en 1955, es considerada una de las obras más trascendentes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. A través de una narrativa fragmentada, no lineal y cargada de simbolismo, Rulfo construye un universo literario donde convergen la muerte, el poder, la memoria, la soledad y el amor imposible. La historia, situada en el pueblo ficticio de Comala, gira en torno a la figura de Pedro Páramo, un cacique despiadado cuya vida y actos desencadenan la ruina moral, espiritual y material de toda la comunidad. El viaje de Juan Preciado a Comala. La novela se inicia con la voz de Juan Preciado, quien tras la muerte de su madre, Dolores Preciado, se ve obligado a cumplir una promesa: buscar a su padre, Pedro Páramo, en el pueblo de Comala. Dolores describe a Pedro Páramo como un rencor vivo, y le pide a su hijo que reclame lo que les pertenece. Juan, más por obediencia que por convicción, emprende el viaje con esperanza de encontrar respuestas sobre su identidad. Desde su llegada, Comala se presenta como un lugar desolado, caluroso y envuelto en un silencio perturbador. En el trayecto, conoce a Bundino Martínez, un arriero que le revela que Pedro Páramo ha muerto. Pese a la noticia, Juan decide continuar y alojarse en casa de Dubiges Diada, una mujer que parece de esperarlo. Muy pronto, Juan empieza a percibir que las voces que lo rodean pertenecen a personas fallecidas. Comala no es un pueblo vivo, es un espacio espectral habitado por las almas de quienes no han encontrado el descanso. Una de las características más distintivas de la obra es la difuminación entre la vida y la muerte. En Comala, los muertos conservan sus voces y sus recuerdos, y viven atrapados en un ciclo de confesión, lamento y memoria. La estructura fragmentaria de la novela, con múltiples narradores y saltos temporales, obliga al lector a reconstruir la historia desde los ecos de un pasado que se resiste a desaparecer. A medida de que Juan escucha a los habitantes, el lector accede a una historia colectiva marcada por la decadencia. Las voces, como las de Dorotea, Damiana Cisneros, Fulgor Sedano, el padre Rentería o el propio Pedro Páramo, revelan los abusos de poder, la corrupción institucional y el abandono emocional que acabaron por condenar al pueblo. Pedro Páramo es la figura central de la novela, hijo de Lucas Páramo. Desde joven mostró una ambición férrea y una voluntad de dominio. Heredero de tierras y poder, impuso su autoridad sobre Comala mediante la manipulación, la violencia y la compra sistemática de voluntades. Su influencia se extendió no solo sobre la política local, sino también sobre la religión y la vida privada de los habitantes. Sin embargo, detrás de su aparente invulnerabilidad, Pedro Páramo es un personaje profundamente marcado por el amor imposible que siente por Susana San Juan. Desde su juventud, Pedro idealizó a Susana, a quien finalmente logra traer de vuelta a Comala tras la muerte de su esposo Florencio. Aunque se casa con ella, Susana permanece distante, encerrada en su mundo interior y atrapada en la melancolía por su amor perdido. Su indiferencia y locura representa un golpe irreversible para Pedro, quien, tras su muerte, abandona definitivamente el cuidado del pueblo como una forma de castigo y desinterés. Uno de los personajes más representativos de la descomposición moral de Comala es el padre Rentería. Este sacerdote, sometido al poder de Pedro, actúa de forma cobarde e injusta. Concede la absolución solo a quienes pueden pagarla y se muestra incapaz de actuar con verdadera caridad. Rentería simboliza la corrupción del poder espiritual cuando se pliega ante el poder económico y político, revelando así la decadencia de las instituciones religiosas. Su voz también forma parte del coro de testimonios que intenta justificar sin éxito sus acciones. A través de él, Rulfo critica la complicidad de la Iglesia con el poder caciquil, al mismo tiempo que muestra la imposibilidad de redención incluso en el ámbito espiritual. La figura de Miguel Páramo, hijo legítimo de Pedro, es otro ejemplo de la descomposición ética del pueblo. Miguel es retratado como un joven libertino, violento y abusivo, cuyas acciones, violaciones, asesinatos, atropellos, quedan impunes gracias al poder de su padre. Sin embargo, Pedro lo ama profundamente y su muerte accidental representa para él un dolor sincero, aunque reprimido. La desaparición de Miguel simboliza el fin de una posible continuidad para el cacique, quien pierde incluso la ilusión de un heredero para su legado. La muerte de Juan Preciado. Juan Preciado, incapaz de resistir el peso de los murmullos, el calor opresivo y las presencias fantasmales, muere en Comala,
Su muerte no es física en el sentido tradicional, sino una rendición ante el miedo y la desesperanza. Es enterrado junto a Dorotea, una mujer marginada del pueblo con quien comparte voz narrativa desde la tumba. Esta decisión estilística refuerza el carácter liminal de Comala, donde los muertos no descansan sino que permanecen atados a sus culpas y recuerdos. Desde este punto, la novela se sumerge por completo en un tiempo circular donde los relatos se repiten, se cruzan y se complementan. Juan, aunque muerto, sigue oyendo y recordando en una especie de purgatorio narrativo que refleja el castigo de todos los personajes. La caída de Pedro Páramo. Pedro Páramo muere solo, en su silla, vencido por el silencio y la melancolía. Su final no está marcado por la violencia o el castigo, sino por la soledad y el vacío. El lector asiste a la caída de un hombre que lo tuvo todo, pero que lo perdió a manos de su propia ambición y de un amor no correspondido. Su muerte sella el destino de Comala, ya completamente destruido por el abandono y la indiferencia. El último suspiro de Pedro parece confundirse con el de todo un pueblo que alguna vez vivió, pero que ahora solo sobrevive en forma de voces rotas, suspiros y memorias sin descanso. Temas centrales. La novela aborda una serie de temas fundamentales para comprender la profundidad de su propuesta estética y ética. La muerte. Comala es un espacio de muerte perpetua. La novela no se enfoca en el acto de morir, sino en la condición existencial de estar muerto y seguir atado al dolor, la culpa o el amor. La presencia de los fantasmas, los murmullos y las narraciones desde la tumba refuerzan esta visión de la muerte como condena eterna. El poder y la corrupción. Pedro Páramo encarna al cacique rural que concentra el poder absoluto. Su figura representa los abusos del sistema político y social de una época y su poder destructivo se extiende más allá de su vida. La novela cuestiona tanto el poder económico como la corrupción de las instituciones religiosas y sociales. El amor imposible. El amor de Pedro por Susana, San Juan no solo define su historia personal, sino que desencadena la tragedia del pueblo. Su imposibilidad lo transforma en una fuerza destructiva, pues Pedro nunca logra establecer una relación real, afectiva o humana con ella. Este amor lo convierte en un ser cada vez más cruel y vacío. La memoria y la culpa. Los personajes no pueden olvidar. La novela plantea la memoria como una carga, un castigo que obliga a los muertos a repetir sus historias sin encontrar redención. Las voces de Comala son testimonios inconclusos marcados por el arrepentimiento y también el dolor. La soledad. A pesar de las múltiples voces que inundan la narración, todos los personajes están profundamente solos. Esta soledad persiste incluso en la muerte y es uno de los signos más desgarradores del mundo que Rulfo crea. Estilo y técnica narrativa. Juan Rulfo desarrolla un estilo sobrio, contenido y poético, que se aleja de la exuberancia verbal para construir imágenes poderosas y evocadoras. Su lenguaje, aunque austero, está cargado de simbolismo. La estructura fragmentada, el uso de múltiples voces narrativas y la ruptura de la linealidad temporal convierten la novela en un reto para el lector, pero también en una obra profundamente rica. Pedro Páramo es una novela que anticipa los elementos del realismo mágico con una mezcla sutil entre lo real y lo que es fantástico. Su tratamiento del tiempo, la muerte y la voz narrativa influyó en autores como Gabriel García Márquez y contribuyó al auge de la literatura latinoamericana en el siglo XX. En conclusión, podríamos decir que Pedro Páramo es mucho más que la historia de un cacique y su pueblo. Es una obra que retrata con precisión lírica la condición humana, el deseo, la culpa, el poder, el abandono, la imposibilidad del amor y la condena de la memoria. Juan Rulfo, con una prosa cargada de poesía y silencio, logra construir un universo narrativo donde la vida y la muerte conviven en un mismo plano. Comala no solo es un pueblo abandonado, es una metáfora del alma condenada a revivir lo que no supo sanar. En esta novela, Rulfo no solo cuenta una historia, sino que redefine los límites de la narrativa hispanoamericana. Mi nombre es Iván Méndez González. Mi nombre es Emilio Pérez Argueta. Mi nombre es Gabriel Juárez Zaragoza. Mi nombre es Jimena Carriedo Pérez. Esto fue Pedro Páramo de Juan Rulfo,
para la materia de Imaginarios Culturales con la maestra Hilda Alejandra Varela Galán.